Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de WordPress, donde de forma práctica os estamos enseñando a manejar este gestor de contenidos. En esta séptima lección vamos a enseñaros a gestionar los menús de WordPress. Para ello deberemos acceder a nuestro escritorio y en el menú pulsaremos sobre apariencia, menús. Desde aquí vamos a poder gestionar todo lo relacionado con los menús y vas a poder ver que, bueno, pues aún no tenemos ningún menú creado. Debes saber que un buen menú es un buen aliado en la experiencia de usuario porque ayuda a nuestros usuarios a acceder a nuestros diferentes servicios y a la información que queremos reflejar en la web. Por lo tanto, debemos intentar crear una estructura sencilla y también con palabras clave que el usuario pueda ver de forma clara a qué servicio va a acceder. Vas a tener principalmente, yo creo que dos menús, es lo más habitual, un menú principal y un menú para el pie de página. No obstante, el número de menús que puedas tener en tu web también lo va a determinar la plantilla que estés usando, el tema que estés usando. Vamos a crear un menú principal. Para ello, incorporamos aquí un título para el menú. Este nombre del menú no se va a ver reflejado en ninguna parte y es simplemente para que tú puedas ubicarlo dentro del escritorio para que puedas localizarlo más fácilmente. Para ello, en la estructura del menú, en el nombre del menú, ponemos el nombre y le damos a crear menú. Ya tendríamos el menú creado y lo que necesitaríamos sería dotar de contenido a ese menú. Para ello, puedes ir confeccionándolo de forma sencilla, añadiendo páginas, añadiendo entradas, añadiendo enlaces personalizados y añadiendo categorías. Os vamos a mostrar cómo se añaden cada uno de estos elementos al menú y vamos a hacerlo de forma sencilla. En primer lugar, para añadir una página, pues será tan fácil como desplegar la parte de páginas y, por ejemplo, añadir esta, cómo crear mi primera página, la página que hicimos en el curso para enseñaros a crear páginas en WordPress. Pulsamos sobre la página que queremos añadir y le damos a añadir al menú. Como ves, se ha añadido un elemento que si lo desplegamos vas a ver pues que tiene una etiqueta de navegación. Por defecto, en la etiqueta de navegación se pone el título de la página o de la entrada o de la categoría que has añadido. Pero la etiqueta de navegación, que al final es el nombre con el que se muestra en el menú, puede ser diferente al título de la página. Por ejemplo, podríamos tener una etiqueta de navegación que sea pues juguetes. Juguetes para bebés. Para que sea una palabra clave más exacta, ¿no? Vale, le damos aquí y se nos cambia y así es como va a aparecer en el menú. Después podríamos añadir una entrada. Vamos a añadir una de las entradas que tenemos creadas, le damos a añadir al menú y se nos añadiría otro elemento a ese menú. En este caso nos indica que es una entrada, aquí nos indica que es una página y de igual manera puedes cambiarle en la etiqueta de navegación, ¿vale? En este caso, juguetes para niños de 3 años. Además, con los elementos puedes jugar, puedes mover este elemento para que sea el primero que veas en el menú y también puedes hacer que el elemento
se convierta en un submenú, es decir, que este elemento dependa de este. Para ello, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el elemento y mover hacia la derecha. Ahora vamos a añadir un enlace personalizado. Un enlace personalizado es un enlace que puedes crear hacia una URL concreta y con un texto de enlace concreto. Por ejemplo, vamos a añadir un enlace hacia nuestra web, sasnet.es, y aquí vamos a poner nuestro hosting. Y lo añadimos al menú. De esta manera, cuando el usuario pulse sobre este enlace, le llevará a nuestra web. Luego lo vamos a ver de forma práctica. Si quieres crear un elemento de menú que cuando pulse no te lleve a nada, sino que lo que haga sea desplegar otros elementos como ocurre en nuestra web, que lo que hace cuando pulsas en hosting es desplegar los diferentes tipos de hosting que tenemos. Esto lo puedes hacer con enlaces personalizados, pero en lugar de poner aquí una URL concreta, pondríamos una almohadilla. Y aquí, por ejemplo, juguetes más vendidos. Y añadimos al menú. Ahora aquí, esto lo puedes hacer, puedes hacer que sea un elemento principal y mover hacia la derecha los otros elementos para que se conviertan en submenú de este elemento principal. Con lo cual, cuando la persona pulsa aquí, se desplegará este primer elemento, juguetes para bebés, y este segundo elemento es juguetes para niños de 3 años. Y por último, vamos a añadir una categoría a nuestro menú. Para ello, lo mismo que ocurre en entradas y en páginas, tienes aquí la opción de o usar una de las más utilizadas, ver todas las categorías que tienes creadas o incluso utilizar el buscador. Esto es interesante sobre todo en la parte de entradas cuando tienes mucho nivel de entradas y quieres buscar un artículo en concreto. En este caso vamos a añadir el hosting y vamos a añadir también la subcategoría Cloud, Hosting WordPress y WordPress. Le damos a añadir al menú y vemos que se nos han añadido todos estos elementos, pero se nos añaden como un elemento principal. Lo único que tendríamos que hacer para que sean subelementos, submenús, es moverlo a la derecha. Además, puedes crear un submenú dentro de otro submenú, como vemos. Cuando ya lo tengamos todo, le damos a guardar menú. Pero no vale con esto solo, porque al menú además hay que indicarle en qué parte de la web quieres que se vea. Para ello, te van a aparecer aquí todas las ubicaciones que la plantilla te permite. En este caso, que estamos usando la plantilla NEF, nos permite un menú principal, un menú de pie de página y un menú secundario. Esto puede cambiar. Lo que siempre va a aparecer es el menú principal. Incluso las plantillas más básicas te dan esta opción. Vamos a ubicarlo en el menú principal y le damos a guardar menú. Ya tendríamos nuestro menú principal. Si nos vamos a nuestra web, vemos que el menú ha cambiado. Como veíamos aquí habíamos creado un enlace personalizado, con lo cual, aunque pulses, no te va a llevar a nada y lo que te hace es desplegar los diferentes elementos. Y en el enlace personalizado que habíamos creado hacia nuestra web, vemos que si pulsamos, nos vamos a la web de Sasnet. De esta manera tan sencilla podrías crear tus menús. Para crear un nuevo menú, lo único que tendrías que hacer sería darle aquí a crear un nuevo menú y podrías crear un menú diferente para el footer y un menú diferente para otra parte de la web donde lo quieras ubicar. También
Puedes usar este mismo menú en varias partes de la web. Eso es ya a tu elección. Lo que sí es muy importante es que cuando vayas a crear tu menú principal, primero te hagas una visual de qué es lo que quieres mostrar para que sea lo más usable para el usuario. Esperamos que te haya sido útil esta nueva edición del curso de WordPress y nos vemos en la siguiente lección.